Buen día, chicos. Continuamos con nuestras clases en historia. Hoy vamos a trabajar las autoridades virreinales o locales. La semana pasada hemos trabajado ya las autoridades metropolitanas, aquellas autoridades que se encontraban en la metrópoli en España y que se encargaban de administrar el virreinato. Hoy vamos a ver las organizaciones locales, aquellas que se encontraban en las colonias en América y cuáles eran las funciones de cada una de estas autoridades. Así como la corona española tenía la necesidad de crear instituciones que se encontraban allá en España, como la Casa de Contratación de Sevilla, el mismo rey, para que controlen el negocio y la administración de sus colonias, también crearon autoridades en los virreinatos. A ellos se les denomina autoridades locales. Entre ellas tenemos a la máxima autoridad de las colonias, era el virrey, era el representante del rey en el virreinato. Por lo tanto, pues era la máxima autoridad. Pero este cargo de virrey era propuesto por el Consejo de Indias y el que finalmente decidía a quién nombrar virrey en las colonias era el rey. Y cuando el virrey llegaba al virreinato, traía instrucciones que entregaba al Consejo de Indias, el Tribunal de Justicia que se encontraba en América. Y por medio de ese documento, el gobernante, o sea, informaba lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Ahora, para que este virrey actúe con humanidad, con transparencia, habían medidas preventivas. Por eso que él al llegar traía un documento que se llamaba el pliego de mortaja. En ese documento estaba señalado quién iba a ser su sucesor cuando él cumpla su periodo por el que ha sido designado. Y también recibía las memorias del virrey que ya estaba yéndose, que había cumplido con su cargo. ¿Ve? Él le explicaba todas las gestiones durante su periodo y se iba. Entonces él era el virrey. Y el virrey tenía muchas funciones. Y las funciones principales eran políticas, militares, judiciales y económicas. Era el representante del rey en las colonias, pues él administraba todas las actividades económicas y administrativas en el virreinato. En el aspecto político, el virrey era el gobernador, máxima autoridad en la colonia, y como autoridad política tenía que vigilar las funciones públicas y las funciones de las empresas privadas, de las instituciones que componía la sociedad en la época colonial. O sea, él vigilaba todas las actividades políticas en el aspecto público concernientes a la colonia y las empresas privadas también, sí las sabían. En el aspecto militar, el virrey era el capitán general, es decir, el jefe supremo del ejército colonial. Él debía defender los territorios que era parte de su jurisdicción, porque en el Perú habían varias colonias, el del Perú, el de que era el Alto Perú, Nueva Granada, eh, el de Buenos Aires, o sea, tenían sus jurisdicciones los virreyes. Ellos defendían su territorio y para eso ellos tenían un ejército y ellos eran el jefe supremo del ejército colonial. Y hoy día nuestra constitución política de 1993 también establece que el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En cierta forma se ha tomado parte de esa tradición española para incrementar un artículo en nuestra constitución actual. El virrey también tenía funciones judiciales, porque él presidía las sesiones de la Real Audiencia. ¿Quién era la Real Audiencia? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, él tenía también facultades judiciales, porque presidía el máximo tribunal de justicia en la colonia. Tenía funciones económicas porque era el superintendente de la Real Audiencia. Él tenía que velar por el incremento de los ingresos al tesoro público.
supervisaba el envío de metales preciosos de sus colonias a España. Él fomentaba la industria y fomentaba el comercio para que la corona española tenga mayores ingresos. Eso era el objetivo. En el aspecto religioso, el virrey era el vicepatrono del regio patronato. No olviden ustedes que la religión católica ha influenciado en todo el estilo de vida en la colonia, hasta en el arte. No había una manifestación artística que no tenía como tema principal a la religión. Entonces la religión estuvo bien enraizada en la colonia. Y el objetivo de ellos era pues cristianizarnos, evangelizar a los indígenas. Entonces él tenía también, una de sus funciones eran religiosas. Ahora bien, en lo que se refiere al virrey, si el virrey fallecía durante su periodo de gestión, ¿a quién le correspondía reemplazarle? En este caso, a quien le correspondía reemplazarle mientras venga otro virrey de España era al máximo tribunal de justicia de la época, que se llamaba la Real Audiencia, asumía el cargo del virrey. Ahora, el virrey no era un señor todopoderoso que hacía lo que mejor le parezca, como si lo hacía el rey en la metrópoli. No, el virrey tenía ciertas limitaciones, él no podía actuar como mejor le parezca, porque estaba limitado por la Real Audiencia. La Real Audiencia siempre estaba vigilando de las acciones que realizaba el virrey. Entonces, él no era un todopoderoso como si lo era el rey. Aquí él tenía limitaciones en lo que se refiere a los poderes, porque la Real Audiencia le controlaba. El virrey tenía que consultar a la Real Audiencia cuando quería tomar algunas decisiones. O si no, cuando termina su periodo de mandato, él era sometido al juicio de residencia. Todas las autoridades virreinales eran sometidas, y eso hemos visto la semana pasada. Todas las autoridades virreinales eran sometidas al juicio de residencia. Si habían cometido abusos, atropellos en contra de los indígenas, entonces ellos recibían su castigo, desde quitarle las propiedades que habían acumulado en todo su periodo hasta el exilio a lugares muy alejados. Ese tema ya vimos la semana pasada. ¿Quién fue el primer virrey que llegó al Perú? Fue don Blasco Núñez de Vela. Muy bien. La siguiente institución, que también era ya local virreinal, era pues el máximo tribunal de justicia en la colonia, y esa era, la institución se llamaba la Real Audiencia. La Real Audiencia, como les digo, ya les estaba diciendo hace ratos, era el máximo tribunal de justicia en la colonia peruana. ¿Dónde tenía su sede? En la ciudad de Lima. ¿Cuándo fue creado el Tribunal de Justicia? Con las leyes nuevas, en el año 1542. Y la Real Audiencia se instala por primera vez en Lima en el año 1544. Ahora, las funciones que tenía la Real Audiencia también eran múltiples. Una de las principales funciones eran judiciales. Como Tribunal de Justicia, la Real Audiencia recibía la apelación de causas juzgadas por otros tribunales de justicia inferiores. Ahora, sus sentencias podían ser apeladas solamente en algunas excepciones. ¿A dónde se apelaba? Al máximo tribunal de justicia que estaba en la metrópoli. Se llamaba el Consejo de Indias, algunos casos nomás. Y para que apelen al Tribunal de Justicia del Consejo de Indias, que estaba en España, tendría que ser un potentado económicamente para que pueda trasladarse a España y hacer los reclamos que ellos creían que estaban mal. Entonces, esa era la máxima, ¿no? En cambio, la Real Audiencia en Lima, aquí en el Perú, en la colonia, era la máxima instancia de justicia en todo el virreinato. Ahora bien, la Real Audiencia, en el aspecto de gobierno, asumía el gobierno del virreinato, ya les dije hace ratito, en caso de muerte, ausencia o alguna incapacidad del virrey. El virrey puede accidentarse, pues quedar en coma. ¿Quién asume el poder, quién asume el mando en ese lapso de tiempo mientras el virrey está enfermo? El Consejo, la Real Audiencia.
o sea, si se ausenta a hacer las visitas generales o las visitas específicas que había, la Real Audiencia quedaba gobernando. O si el virrey moría, gobernaba temporalmente la Real Audiencia. La Real Audiencia de Lima estaba integrada por un presidente, dos oidores y un fiscal. Ellos eran los integrantes de la Real en el caso de gobierno, de los que integraban la Real Audiencia. Un presidente, dos oidores y un fiscal. Y existían diferentes audiencias en la colonia. En Panamá, en Bogotá, Quito, Charcas, Chile, Buenos Aires y Lima. No les he puesto Lima, Lima estaba, era una audiencia, era una audiencia más. Ahora bien, el corregidor. ¿Quién era el corregidor? Al interior de la Real Audiencia, al interior de las audiencias, se encontraban los corregimientos. O sea, el corregidor dependía de la Real Audiencia. El corregidor o el corregimiento eran unidades administrativas que administraban territorio y estaba a cargo de un corregidor. El corregidor era el representante del virrey en las provincias, y en las provincias el corregidor tenía las mismas funciones que el virrey a nivel de toda la colonia, pero en provincias. Las funciones principales que ejercían los corregidores eran organizar la mano de obra para las actividades económicas y también cobrar el tributo. ¿Quién organizaba la mano de obra para asegurar que nunca falten empleados, obreros en la mina de plata en Potosí y que no falte mano de obra en las minas de mercurio en Huancavelica? Eran los corregidores. Ellos organizaban en provincias y los enviaban a trabajar a la mita minera. Y para que estos corregidores cumplan su función adecuadamente, contaban con el apoyo de los caciques. Los pobres caciques estaban sentenciados a pelearse con los indígenas. ¿Por qué? Porque el cacique era el intermediario entre la colonia, autoridades españolas y la pobre población indígena. El cacique iba y les decía, pues ¿saben qué, compañeros? Dice que les van a aumentar un impuesto más. El español no iba a informarles a los indígenas. Ese trabajito se lo dejaban al pobre cacique. Él tenía que ir y enfrentarse con su pueblo para informarles de las decisiones que tomaban los españoles. Otra de las funciones que cumplían los corregidores eran el reparto de mercancías, los repartimientos. Estos españoles llegaban a las comunidades y les entregaban mercaderías que no les servía para nada. Van a pagarle en el plazo de un año o van a pagarlo en el plazo de 6 meses, y el indígena decía, pero ¿para qué yo necesito esto? A mí no me sirven. Igual se los dejaba, los obligaban a comprar. De tal forma que los corregidores han sido constantemente abusivos y explotadores de la clase indígena. Han sido las autoridades más odiadas en la colonia. Es cuando de esta real situación se enteran en España. Y en España, a raíz de la rebelión de Túpac Amaru II, habían modificado muchas cosas. Y entre tantas cosas es la creación de las intendencias. Cuando los Habsburgos de España dejan el poder con la muerte de Carlos II, al no tener hijos, pues se cambia de dinastía y llegan los Borbones. Y los Borbones, al llegar al Perú, hacen una serie de reformas, y los perjudicados son principalmente los criollos. Y se habían enterado de las gran constantes quejas que cometían los corregidores en contra de los indígenas. Entonces los Borbones deciden crear las intendencias y reemplazar a los corregimientos. De tal manera que en el año 1784, en el virreinato peruano, se dejan sin efecto los corregimientos y nacen las intendencias. Y en el Perú, desde 1784, se dividió
en intendencias. Habían 7 intendencias, de Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Huancavelica y Arequipa. Y Huánuco, Cerro de Pasco, pertenecíamos a la intendencia de Tarma. Los cabildos eran el gobierno de las ciudades, y esa institución, los cabildos, se mantienen hasta hoy día, pero con otro nombre. Los cabildos eran llamados también ayuntamientos, era el gobierno local. Hoy día siguen existiendo, pero con el nombre de municipios. Quienes administraban en los cabildos, el alcalde y los regidores, tal como hoy día lo hacen en los municipios. ¿eh? Las funciones que cumplían en esa época los cabildos eran repartir tierras a los vecinos notables, organizar la policía local, dar permisos de construcción, mantener en buen estado las cárceles, los caminos, casi las mismas funciones que hoy día cumplen los municipios. Y los pobres caciques, ya les dije, ellos se encontraron en una situación difícil porque eran los intermediarios entre las autoridades de la colonia y la población andina. Ellos colaboraban con las autoridades virreinales. Bien, entonces, jóvenes, en la página número 96 de su libro, ustedes tienen un cuestionario de la retroalimentación, y trabajando en clase, háganlo hoy día, y también la página 97 donde está verificando el aprendizaje. Van a hacer un pequeño mapa conceptual ahí ustedes de las autoridades virreinales. ¿Quién estaba arriba? El virrey. ¿Quién le seguía? La Real Audiencia. Los corregimientos, las intendencias, los cabildos y finalmente los pobres caciques. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.